Invitamos al doctor Gustavo López y al profesor Eduardo Domínguez, moderadores de la Cátedra Pública de la Rectoría. Y a todos ustedes les presentamos una conferencia que el mismo Edgar Morán ha titulado Ética y Política, Ilusión, Poesía o Sabiduría. Con todos nosotros, el desde ahora egresado de la Universidad de Antioquia y maestro de la complejidad, Edgar Morán. Buenas tardes. Es realmente muy emocionante ver el modo en que hemos respondido en la ciudad de Medellín, en el país. Él viene de Cartagena, vive en Bogotá, estuvo por Barranquilla, porque es una demostración palmaria de que el pensamiento complejo, como una propuesta de apertura, de flexibilidad, de discusión, sobre todo de capacidad crítica, conmueve y que tiene vivo el pensamiento y el modo de reflexión de los colombianos. El maestro estaba muy emocionado, faltan 2 segundos para que retorne. Hemos estimulado la reflexión, hemos hecho seminarios constantes con el apoyo de todas las instituciones públicas, privadas, de todo tipo de pensamiento. Hemos visto todo lo contrario para que vamos tomando nota de lo que parece que se está impulsando en el mundo contemporáneo. Algo así como la saciedad con un pensamiento único. El pensamiento complejo es un pensamiento rebelde, un pensamiento contestatario. Doctor Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es hora de que usted se refiera al maestro mientras llega Edgar Morán. Muchas gracias. Como tú lo decías, no solamente el maestro Morán está emocionado de estar presente aquí, yo creo que todos los amigos que con él estamos aquí, hablo del expresidente Belisario, del magistrado Marcos Velilla, todas las autoridades de la universidad y otras personas aquí presentes, estamos muy contentos de poder en esta tarde, en un ambiente tan plural, el más, yo pienso, de toda la ciudad y uno de los más de Colombia, en términos de debate de ideas, de crítica, de análisis, de búsqueda de la verdad, de una forma abierta, sin límites, de ese procurar vivir simplemente de una forma integral, como lo plantea Edgar. Estar aquí con él esta tarde, con este gran luchador humanista planetario, es un privilegio que nos da la vida y la historia. Bienvenido, Edgar. Profesor Morán, a usted cuando le estaban tomando el juramento dijo con bastante energía, lo juro. Usted jura que va a seguir impulsando los debates de la ética, la relación con la política, con la estética, con la verdad, la belleza, la bondad. ¿Lo jura? Profesor Morán, vinimos para escucharle su charla acerca de si la relación entre la ética y la política es una quimera o es posible. Usted defiende lo segundo. ¿Cómo lo explica? Muchas gracias. Y señores, autoridades que me han conferido aquí esta maravillosa distinción, honor, señor rector, señor presidente Belisario y todos amigos, le agradezco su presencia y de su amistad. Bien, entonces voy a hablar de ética y política. Pero para empezar, ¿qué son las fuentes de la ética? Hay 2 fuentes inseparables. Se llaman solidaridad y responsabilidad. ¿Por qué inseparable? Porque cuando usted se siente solidario de los otros, de su comunidad, entonces es evidente
se siente también responsable. Y cuando se siente responsable, es evidente que significa también de sentir solidario. Estas dos fuentes se encuentran también en varias sociedades animales, como de los mamíferos. Es muy importante porque, por ejemplo, en la sociedad de los mamíferos hay conflictos entre los varones para la comida, para las mujeres, pero hay también modo de resolución de los conflictos, ritos de sumisión, por ejemplo. Pero si había únicamente los conflictos, una sociedad no podría sobrevivir. Y cuando es los mismos que son en conflicto al interno, cuando hay un enemigo exterior, entonces se siente solidario y hace una estrategia común. Eso fue en las sociedades humanas las más primitivas, las más arcaicas, con además un mito fundamental de un padre de un abuelo común, donde todo se siente hijo e hija. Es un sentido de familia que nosotros encontramos en la palabra patria. La patria, el origen era para determinar la relación con su pequeño pueblo de nacimiento. Pero con la historia se extendió a una nación. ¿Y qué significa la palabra patria? Es una palabra a la vez masculina y femenina. Empieza con pa, de padre, y se acaba con ia, el femenino de la madre. Y nosotros decimos, es común de decir madre patria para significar amor recíproco y respetar autoridad legitimada del padre, la autoridad. Pero esta noción de patria hace que los ciudadanos, tanto diversos, de personalidad, de origen, sin ninguna consanguinidad, a un momento se sienten hermanos. El himno de la Marseillaise dice: adelante, hijos de la patria, esta hermandad. Es decir, que solidaridad es una cosa fundamental. Pienso que uno de los problemas contemporáneos y las sociedades llamadas desarrolladas es que el desarrollo también el hiperindividualismo, que es una cosa buena, el individualismo que da la autonomía, pero el rasgo negativo es el egoísmo, el egocentrismo. Con el desarrollo de las partes egocéntricas del individualismo, con el desarrollo de la compartimentación de cada persona en un pequeño sector, sin poder concebir el conjunto, todo esto dice la degradación de las solidaridades antiguas, tradicionales, de las grandes familias, del pueblo, de los trabajadores, de los barrios, de las casas. Entonces, hay un problema fundamental para la política, cómo regenerar la solidaridad. Yo hice dos propuestas que cada persona en situación se puede inmediatamente se ve tratada con cariño, con amistad, y otras cosas. Entonces, esta idea de solidaridad tiene un sentido evidente político. Entonces, primero, problema ético de la política de luchar
de personas que se dedican, que tienen como vocación el servicio público y administración, consejeros de Estado, políticos, que tenían un sentido muy alto de su deber de ciudadano, seguridades, empleos, cosas vitales para los ciudadanos. La noción de solidaridad se reintroduce porque el civismo supone la solidaridad con el todo, con la totalidad del ciudadano como patria. Y ahora hay un nuevo problema de civismo que no es más el civismo de un ciudadano de una nación. Hay el nuevo civismo, digamos, al servicio de la humanidad, de la época planetaria que es nuestra época. ¿Por qué? Porque hoy día hay una comunidad de destino de todos los humanos, de todas las partes de la planeta. Comunidad de destino, ¿por qué? Porque todos tienen los mismos peligros mortales, los mismos problemas vitales. La degradación del medio ambiente, es decir, de la biosfera, la difusión de las armas de destrucción nuclear que puede destruir la humanidad, el desequilibrio fundamental de una economía donde el motor único es el provecho es de la globalización, y hoy día es el carácter totalmente incontrolado del capitalismo que tenía antes algunos controles sociales y políticos. Son todos los problemas comunes para impedir las catástrofes que son probables. Entonces se necesita un civismo planetario. No existen todavía las instituciones para preparar esto. Significa, y porque yo hice un libro que se llama Tierra Patria, porque una comunidad de destino significa el fundamento de la noción de patria, de solidaridad y responsabilidad que parece las ideas éticas fundamentales. Hay evidentemente otras ideas éticas importantes, comprensión de los otros, que son diversos de los otros, comprensión de la necesidad de categorías sociales desfavorizadas, comprensión de los problemas de las humillaciones y de todo. Hay, digamos, otros aspectos, pero yo no quiero mucho desarrollar, pero quiero llegar a una otra parte de mi discurso. El problema, digamos, de la ética en el campo de la acción política. Los alemanes tienen una palabra que es real política. Real, no sé de un rey, es política realista. La política debe ver las realidades y no las cosas éticas, deberes. Son los intereses de la nación que priman, intereses políticos, materiales, consideraciones éticas, no son importantes. Hay una palabra, no sé si es inglesa, muy conocida, que dice right or wrong, my country. Mi país se puede equivocarse o tiene razón, no importa. De todo modo, mi país tiene razón. Real política. Bien. Es la cosa que se puede llamar también, como las alemanas, ideal política. Ideal política significa una política
con ideas éticas para el bien de todos, para la solidaridad de todos, para la comprensión de todos, para evitar los conflictos, para evitar las esclavitudes, y todo eso. Ideal política. Y se puede decir que una de las formulaciones de la ideal política fue la trinidad de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En hecho, eran los dos solo primeras palabras que llegaron en la periodo de la Revolución Francesa de la fin del siglo XVIII. La tercera, fraternidad, llegó en 1848, cuando se hizo una segunda revolución republicana con un sentido social y socialista ya desarrollado. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero si examinamos la fórmula, vemos algunas contradicciones, es una cosa al interno de una complementariedad fundamental, porque es complementar libertad, igualdad y fraternidad. Pero si hay la libertad sola impide la igualdad, no va en el sentido de la fraternidad. Si usted quiere imponer la igualdad, destruye la libertad y no trae la fraternidad. Es decir, que se puede instituir con ley libertad, se puede instituir con ley igualdad, fraternidad no se puede imponer. Esa es la cosa que debe venir de la sociedad misma, de las mujeres y de los hombres. Es la cosa la más difícil, pero es evidente, como yo he indicado, que en las sociedades anteriores a la nuestra había un fuerte sentido de solidaridad, es decir, de fraternidad, que se destruyó. Y entonces, es evidente, cuando hay una dictadura, la primera cosa, la primera palabra es la más importante: libertad. El grito de libertad, el grito de todas las emancipaciones. Bien, cuando hay demasiado inigualdad, es la cosa que se desarrolla hoy día, un crecimiento, es evidente que si no igualdad, la reducción de las inigualdades. Y también yo hice una vez una propuesta en Francia de crear un observatorio oficial de las inigualdades para cada año hacer propuestas de reducción, de bajar las más altas inigualdades y de subir las más bajas, es decir, de un movimiento progresivo, sino de igualdad completa, pero en dirección de la igualdad. Bien, entonces, hermandad, fraternidad, es la cosa la más difícil. Es por esto que parece que hoy día, si es verdad que se queda también en varios países con democracia, se queda también sectores donde hay pocas libertades. Es evidente que se debe actuar por la libertad, pero cuando es una dictadura, yo digo libertad, pero si no, en el caso de la globalización, de la mundialización, es el crecimiento de inigualdad que da una importancia cada vez más fuerte a la palabra igualdad, y es los conflictos de todos nosotros, las incomprensiones
que hace necesario la fraternidad. La fraternidad es la cosa la más urgente. Y si hay fraternidad, la fraternidad puede abrir el camino de la reducción de las inigualdades. Entonces, para decir esto, que la ética no es sencillo, hay imperativos éticos que pueden encontrar contradicciones internas, eso es la complejidad ética. Bien, entonces, retornamos al problema de la realpolitik y de la ideal política.